Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, siempre como una ventana de posibilidades para poder llevar a ustedes los comentarios, el análisis de interés de manera objetiva, de tal manera que podamos nosotros interactuar a partir de los problemas principales que nos afectan a nosotros como país, como dominicanos y dominicanas, y sobre todo de esa mirada global también de lo que pasa en el mundo. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a reflexionar con un tema interesante que nos compete a nosotros como dominicanos, que es el tema educativo, de cómo va la educación dominicana, pero sobre todo en esa parte educativa ver los actores que son clave principales de lo que nosotros le llamamos la comunidad educativa, y hablar desde esa parte, ver qué tenemos desde el Estado, del Ministerio de Educación, sobre todo también desde esa parte docente, la parte profesoral que está ahí, que está en el día a día, y más de la ADP, pero sobre todo también ver de cómo nosotros, desde ese proceso que se está dando ahora, primero lo que es el 4% que se está haciendo con esos recursos, cómo va el tema de la calidad educativa, cómo ahora que estamos en un proceso de lo que es la evaluación de desempeño, que eso implica una mejoría también sustancial en lo que es el salario de los maestros, pero también ver desde lo que promete el sistema educativo en este momento, de que se han tomado medidas para ir pensionando a personas que ya cumplen la mayoría de servicio en el sistema, que tienen más de 30 años. Y fíjense cómo tantas cosas para que el especialista, el licenciado Saudi Martínez puedan con nosotros poder socializar y hablar. Él más que tiene experiencia y que está en el sistema educativo y que trabaja desde esa parte de acompañamiento a la parte docente. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Saudi Martínez. Buenos días, mi hermano Joaquín Sención, qué gusto estar aquí de verdad en su programa. Nada, tenemos un sistema educativo con muchos retos, muchos desafíos, que todos los días está saliendo un artículo en la prensa relacionado al sistema educativo, al Ministerio de Educación, donde no es algo relacionado a la ADP, el ministro con algunas declaraciones. Todos los días está en boga ahora mismo el Ministerio de Educación, la carrera también que está de moda, se ha pegado, parece un merengue moderno, el estudiar educación, eso está de moda. Ahora mismo anda un gran número de jóvenes interesados en la carrera, esperando que sea siempre por vocación, que no sea por ningún tema de sensacionalismo o remuneración. Saudi, empezando con un tema que está en el tapete ahora mismo, cuando regresé, que estaba de un viaje en Centroamérica, en Honduras, la sorpresa que me llevé es que el Ministerio de Educación automáticamente ha hecho, vamos a decir así, memorándum, que todas las personas que tienen más de 30 años en el sistema automáticamente quedaron pensionados. Tú que conoces eso, ¿podrías explicarme un poquito a mí, que llegué y me encontré con ese tema, pero tanta gente que está ahí escuchando en este momento, mirando a Voz para el Cambio, quisiera un poquito estar claro qué es lo que está pasando? Y una sorpresa es que hasta ahora yo no he visto que nadie se ha pronunciado sobre ese tema. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en educación con el tema de la pensión? Bueno, el Ministerio de Educación, a través de un decreto presidencial, lógicamente, jubiló casi 2.000 y pensionó casi 2.000 maestros que ya habían cumplido 30 años y más. Fue algo que sorprendió porque la jubilación y las pensiones, especialmente las jubilaciones, se sometían, no eran automáticas. Hubo un momento que sí eran automáticas, pero actualmente no eran automáticas. Entonces, ¿qué sucede? Que el grupo se sorprendió porque al no haber sometido sus papeles, amanecieron ya estando jubilados o pensionados.
no organizando el proceso en sus escuelas, no le permitieron, no se le avisó para organizar sus procesos en las escuelas con los estudiantes, y algunos se quedaron como en el aire y sorprendidos. Pero la sorpresa también viene siendo, ayer me encontré con una maestra en el Ministerio de Educación, de que esos maestros ahora pasan al INAVIMA, y le decían allí que ellos no cuentan con los fondos suficientes le decían a esa maestra, esto no sabemos si es verdad, si es mentira, porque no es oficial, pero ayer me decía una maestra que fue a INAVIMA y que ellos no estaban preparados tampoco, no tenían como los fondos. Entonces no sé qué se dio ahí, qué sucedió ahí, pero realmente es una decisión que favorece a lo interno, al Ministerio de Educación, porque le da oportunidad de cambios a otras personas, jóvenes que quieren ocupar posiciones, porque no fue solamente con los docentes que estaban en aulas, también fueron jubilados, directores de distritos, subdirectores de distrito, directores de centro, y ministerios y funcionarios que laboran en el mismo ministerio sede, en la sede del mismo ministerio, de la redundancia. O sea, eso significa que han quedado una serie de vacantes que podrán ser ocupadas mediante concurso, como ha dicho el ministro, que van a ser ocupadas por nuevos profesionales. Esa es la parte más importante de esto, que le va a dar oportunidad a otros profesionales, porque lógicamente habían personas que ya tenían 34 años, que no aportaban una actualización docente al sistema. Había maestros muy buenos, pero ya habían otros que estaban un poco cansados. Entonces yo creo que esos cambios son pertinentes. Ya vimos que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, también lo hizo. Sacó muchos maestros que tenían apenas 20 años para poder permitir y darle paso a personas con una sinergia, a personas con un gran deseo de generar cambios profundos. Otros están medio molestos porque lo agarraron desprevenidos, pero lamentablemente son decisiones del ministro que han sido juzgadas para bien, juzgadas para mal. Yo soy de opinión que eso le favorece al Ministerio de Educación. Tal vez la comunicación, haberle avisado, hubiese sido lo más correcto para que pudiesen despedirse de sus estudiantes, organizar su proceso, y que también ver cómo quedaron la transferencia ya a nivel de los centros, si estaba el maestro de reemplazo que iba a sustituirlo, son de las preocupaciones que nos quedan, si también el INAVIMA estaba preparado presupuestariamente para darle su dinero ahora este mes que corresponde su salario. Entonces esas son de las cosas que yo me cuestiono, si esas cosas quedaron bien organizadas para esta decisión, y estaría de seguir investigando con las instancias correspondientes al Ministerio de Educación para que nos informen de cómo ha ido este proceso. Aunque fue una sorpresa para todo, inclusive para todo lo que es la parte magisterial, no he escuchado un pronunciamiento de la ADP en cuanto a eso, pero a mí lo que más me lleva a cuestionarme, a hacerme la pregunta, ¿por qué en este momento pasa esto? Si tenemos nosotros conocimiento de tantos docentes, de maestros, maestras, técnicos, directores y directoras, que ya tenían sometida su papel para su pensión y no les llegaba. Y entonces la lucha que se coge, gente que ya cumplió su mayoría de edad en el sistema y que hicieron su proceso y sin embargo seguían ahí, y ahora de repente amanecieron de un día para otro de que ya estaban jubilados y pensionados. ¿Qué puede haber detrás de todo eso de cara a lo que quiere implementar lo que es el sistema educativo, y más desde el Estado y del ministro que representa al gobierno en esa cartera tan importante? ¿Qué podemos ver nosotros detrás? Y que eso ha sido como una sorpresa, pero que nadie se ha pronunciado sobre eso. Realmente lo que hay detrás es un ministro con un gran deseo de hacer cambios en un sistema educativo que anquilosado, un sistema educativo rezagado, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los rankings mundiales que ha hecho PISA, que ha hecho hasta el mismo Melanio Paredes en sus rankings, que ha sido también muy criticado. Pero
el Ministerio de Educación conocemos de sus complejidades, de sus dificultades, y tenemos ahora un ministro con un gran deseo de echar esto para adelante, y realmente creo que lo único que está detrás es eso, un ministro con deseo, con ansias de ver un ministerio funcionando de una manera diferente, donde podamos obtener resultados de los niños y niñas, resultados en los aprendizajes diferentes, que podamos tener niños y niñas que puedan competir a nivel internacional con sus conocimientos, que puedan ir a las olimpiadas de matemáticas que se realizan a nivel mundial y que podamos quedar en buenos puestos, que podamos participar en otras áreas, en otras olimpiadas, y que podamos decir que somos un país competitivo, que tenemos estudiantes que realmente pueden competir, estudiantes que están preparados para insertarse en un mundo tan demandante, que podamos decir que tenemos estudiantes que están aplicando un currículum o que están asumiendo un currículum basado en competencia, que están preparados para la vida, que están preparados para luego ir a un sistema de educación superior y ser competitivo, y que puedan hacer una carrera que luego puedan insertarse con facilidad en el mundo laboral, no solo en Santo Domingo, sino que puedan insertarse en cualquier país, que podamos tener un ministerio que pueda realmente generar esos aportes que el país necesita, pero para eso se necesita de voluntad política, y ahora el ministro ha estado haciendo unos cambios que esperemos que la sociedad lo apoye, que la Asociación Dominicana de Profesores también lo apoye, que todo el sistema educativo lo apoye, porque ha estado dando unos pasos de mucho riesgo que nadie se había atrevido a dar, y esas son decisiones que hay que apoyarlas. Nosotros siempre hemos querido personas con manos duras por un Estado que tiene que es frágil, y entonces cuando aparece una persona que realmente asume, no podemos darle la espalda, sino tenemos que apoyarlo, porque el Ministerio de Educación necesita no solo de un apoyo firme del ministro, sino de los empresarios, de las iglesias, de la sociedad civil, de todos. Necesita el Ministerio de Educación un apoyo, porque no se cambia una estructura, no se cambia una cultura educacional con solamente la voluntad de un ministro, sino también requerimos de un gran apoyo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Se requiere de la unificación de todos los actores, porque tenemos un ministerio que requiere realmente de no solamente del apoyo, sino del involucramiento permanente de todos los sectores. Sí, hemos escuchado, y lo vemos cada rato, y escuchamos un eslogan por parte del Estado, hablar de la educación como la nueva cara de la libertad, y escuchamos también por parte del gobierno de que se habla de lo que es la revolución educativa. Ahora yo te pregunto, Saudi, tú que has estado sumergido en estos procesos de acompañamientos en centros educativos, en distritos, y de hecho también en algunas regionales en el país, realmente a partir de lo que tú has vivido, de lo que has visto, de tu experiencia, ¿es posible realmente una revolución educativa a partir de una coherencia con lo que el gobierno está predicando, con lo que tú ves que se está haciendo a nivel educativo en el país? El concepto de revolución educativa es un concepto que tal vez no ha quedado claro del todo en la mente de muchos dominicanos. Ha sido muy criticado el ministro y el nuevo presidente Danilo Medina con el tema de ese concepto, de cómo se ha sido utilizado, porque solamente la persona ha visto que se ha aplicado todo el tema del 4% en la construcción. Ahora, no hemos preguntado, ¿la construcción era necesaria? Sí, porque teníamos, o todavía tenemos, aulas sobrepobladas, teníamos una gran deficiencia de centros educativos, y hay que mirar por eso los informes internacionales, donde nos hablaban de la cobertura, que era uno de los grandes desafíos que tenía el Ministerio de Educación. Entonces, para empezar, yo creo que ese era uno de los temas fundamentales para hablar de una revolución educativa, donde teníamos casi todas las escuelas en doble tanda, maestros que se tenían que trasladar
a veces de un municipio a otro para poder cumplir con una jornada de tiempo completo. Pero ese entramado de preparar las aulas de todas estas construcciones, entonces daba paso a lo que era entonces la jornada extendida, porque era un paso a paso. Primero la construcción para luego poder hablar de una jornada extendida, acompañado también de un desayuno, de un almuerzo que también se necesitaba. Pero si nos damos cuenta, el eje fundamental prácticamente de todo eran las construcciones, que se han criticado, que siempre que detrás, que los presidentes, que los ministros que buscan cosas, prebendas con las construcciones. Bueno, ya ese no es el tema mío, ya hay unos organismos para transparentar eso. Ahora, sí era necesario que el tema por lo cual más se ha criticado a tanto este ministro como el anterior, pero sí era necesario la construcción. Y luego para poder tener una jornada extendida, para luego hablar de un desayuno y de un almuerzo. Entonces, para ahora entonces hablar de una profesionalización, de una formación continua en el docente. Si nos quedamos en la construcción, entonces ahí va a quedar coja la revolución educativa. Pero el ministro sí está en coherencia con lo que es la revolución educativa, y no estoy aquí para defenderlo, porque no lo conocemos, pero recientemente 14 universidades van a trabajar con uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el Ministerio de Educación, que es la estrategia de formación continua centrada en la escuela. Hay 14 universidades expertas que están involucradas o vinculadas en este proceso, pero que no es algo que se está haciendo ahora, que ya tiene 2 años promedio, que se ha estado trabajando a través de la Pucamaima e INTEC. Se ha estado trabajando esta estrategia, que ha estado en la regional de Asua, ha estado en la misma regional 10, y ha estado en otro distrito del país o en otras regionales del país, y ahora esta estrategia se ha convertido en política nacional. Esta estrategia de formación continua centrada en la escuela consiste en un acompañamiento en la práctica a los docentes, a los coordinadores, a los directores, a los técnicos distritales, a los técnicos regionales, a los directores de distrito, a los directores regionales, para hablar un solo lenguaje, un solo idioma, entre esos niveles: centro educativo, distrito, regional y minero. Entonces el ministerio ha hecho un gran esfuerzo con esta estrategia, donde un equipo de expertos va al centro educativo, al distrito, y acompaña al maestro en su accionar directamente, y no que solamente lo acompaña, sino que en ese proceso le modela, que parte del acompañamiento, y lo forma, que parte del acompañamiento. Cuando hablamos de acompañar, hablamos de formar. Entonces lo vamos formando y se le van dando herramientas, se le ayuda a hacer un plan de mejora, se le enseña cómo hacerlo, se le modela cómo hacer un plan de acompañamiento. Entonces, eso es parte de la revolución educativa. Nosotros que estamos metidos en estos temas entendemos que es un gran aporte que está haciendo el Ministerio de Educación a la educación, y tenemos números. Es una experiencia que estuvo ya el INTEC en el distrito 1504, ya hay unos datos ahí, hay unos números que se arrojaron positivos, unos cambios a través de esta estrategia. Igual con la Pucamaima, que estuvo también en la regional 10, hay unos cambios y hay unos números y están ahí. Entonces eso significa que realmente el Ministerio de Educación está claro, está consciente de una verdadera revolución educativa, y se está trabajando en eso. Lo que sucede es que queremos cambios rápidos, y para la transformación de un sistema educativo, decía Blanca Hermosilla, una consultora que teníamos en el país, que se requieren 30 años para poder tener cambios sustanciales en un sistema educativo, donde no depende, como le decía ahorita, solamente de lo que haga un docente en el aula, depende también de lo que haga la familia en la casa, depende de las políticas públicas que nos rijan. Si tenemos políticas públicas desfasadas, entonces vamos a tener mucha dificultad, no vamos a poder generar los cambios desde el aula que queremos. Entonces se requiere de muchos elementos a favor para tener una verdadera revolución educativa, pero ahí vamos y ahí estamos, y se están dando los cambios, pero se requiere aún más de mayor esfuerzo y de más apoyo de todos los sectores. Vamos a ir a una pausa, Saudi. Cuando regresemos, hay 2 puntos que me gustaría tocar contigo. Ver en esta revolución educativa y todos los cambios que se hacen de educación,
y la participación de lo que es la parte civil, pero sobre todo también ese padre y esa madre que tiene que estar vinculada a la educación. Y segundo, poder ver también la parte de lo que está pasando con el gremio, lo que es la ADP, con mucho cuestionamiento con el tema del manejo de los recursos y ver qué implica eso. Así que vamos a una pausa y en breve regresamos.